Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a este programa, su cita semanal, La Pica en Flandes, este programa dirigido al mundo cívico-militar, este programa que emite en Informa Radio y en distintos canales y en distintos podcasts. Este es el programa, digamos, que suscita el interés de la comunidad cívico-militar, un programa que lleva ya prácticamente 6 años emitiendo en medios de comunicación y es como siempre decimos, es el programa de referencia para el mundo cívico-militar. Hoy va a ser un programa monográfico dedicado precisamente a la cuestión de gran interés, que es pues todo lo que ha sido la gota fría, la dana y las consecuencias, la mala gestión, etcétera, etcétera. Tenemos hoy con nosotros, vamos a tener un programa monográfico dirigido por una persona del máximo prestigio del mundo cívico-militar. Está con nosotros nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes y buenas tardes a todos. Esperemos que no sea excesivamente negativo, pero sí aclarador el comentario que voy a hacer sobre el tema de las Fuerzas Armadas en casos de catástrofe o de emergencia nacional. Pues lo iremos con muchísima atención y yo simplemente quiero recordarles a nuestros oyentes, a nuestros seguidores, que para nosotros es un honor tener a una persona con ese rango altísimo en las Fuerzas Armadas y sobre todo con esa sabiduría y ese prestigio. Gracias, mi teniente general, por estar aquí al pie del cañón en esta cita semanal y en estos días en es que esta cuestión es tan importante que el mundo cívico-militar tenga referencias, opiniones y criterios. Bueno, y también el que los habla con ustedes, el presentador del programa, Guillermo Rocafort, antiguo legionario y también caballero legionario paracaidista almogávar de honor. Bien, empezamos como siempre con las efemérides que lleva a cabo nuestro coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios, al cual desde aquí le damos un cordialísimo saludo. En las efemérides de esta semana, del 12 al 18 de noviembre, tenemos las siguientes. 15 de noviembre del año 1924, la evacuación de Sauen. Bueno, pues aquí es uno de los actos heroicos de la Legión en el periodo fundacional, en donde pues yo creo que ya era el teniente coronel Franco, pues cubre de gloria en esa retirada táctica desde Sauen a la zona costera del Protectorado Español, hasta el punto de que el propio presidente del directorio militar, don Miguel Primo de Rivera, felicitó a Franco diciendo de él: nadie ha luchado con más perseverancia y con más capacidad que este invicto jefe en las campañas de Marruecos, y se le concedió una segunda medalla militar individual. Bueno, esta es nuestra memoria histórica. Otra fecha relevante: 18 de noviembre del año 1938, el final de la batalla del Ebro. Otra fecha importante: el 12 de noviembre del año 1941, ataque ruso a Posad y Poselok, en el contexto de la participación, bueno, de la División Azul en el Frente del Este en la Segunda Guerra Mundial. Son fechas importantes y que siempre nos conviene destacar, y desde aquí agradecemos a nuestro coronel Salafranca el tiempo que le dedica y el esfuerzo también en darnos estos recuerdos históricos de las glorias militares españolas. Pues, queridos oyentes, vamos a entrar en la cuestión, que es lo que hemos vivido, este desastre. Desgraciadamente ya han pasado 2 semanas. Hace 2 martes tuvo lugar esta terrible tragedia que ha provocado más de 200 muertos y muchos desaparecidos. Y desde ahí, desde luego, siempre en la Pica en Flandes, nuestro pésame a las familias, a los amigos, a la familia cívico-militar del antiguo Reino de Valencia, y también, como no, a los militares que están ahí al pie del cañón, ¿eh? Intentando ayudar en todo lo posible, siempre con ese espíritu militar. Y para eso tenemos a nuestro teniente general, que nos va a poner en situación y nos va a trasladar experiencias que vamos a tener en cuenta y además nos van a invitar a reflexionar. Adelante, por favor, somos todo oídos, mi teniente general, por favor. Bueno, espero que no se corte la comunicación y poder darle hilo a la información que quiero pasar a tantos que nos escuchan, especialmente a los que no son o han sido militares, porque posiblemente no tengan tanta información sobre el tema.
pero vuelvo a recordar, como tú has dicho, a recordar el, el programa de la semana pasada en el cual hacía un comentario que todavía mantengo sobre lo negativo que fue el, la expresión de la ministra de Defensa de que el ejército no estaba para eso, que se apañara la comunidad y luego el presidente del gobierno, pues si necesitan algo, que lo pidan. Y a la sombra de eso, pues siempre condicionados por la política, lo cual no es nada bueno, pues el teniente general jefe de la UME tampoco estuvo muy acertado en sus declaraciones. Eso que teniendo 1.000 soldados a las puertas de la emergencia, si no le dan autorización para ello, pasando lo que estaba pasando, pues que no podía legalmente actuar, pues no sé, le deja a uno un poco la sangre fría. Pero bueno, están hechas esas declaraciones. Vuelvo a decir que luego comentaremos posiblemente las motivaciones de la actitud de nuestros militares de alta graduación y su obediencia a las decisiones políticas, en ciertos casos más que cuestionable. En este aspecto, pues quiero decir que de toda la vida que yo conozca, desde que yo era un joven teniente allá por los años 60 del siglo pasado, pues el ejército ha estado siempre disponible y tenía como misión, en caso de emergencia, actuar de acuerdo con las normas de protección civil de la jefatura de esas calamidades o quien dirigía el resolver aquellos problemas, pues el ejército se incorporaba y ponía la carne en el asador a resolverlo. Yo recuerdo, vamos, de joven teniente e incluso de capitán, en los años 60 y 70, pues había, cuando llegaba la época veraniega, la época de mayor riesgo de incendios, en los cuarteles se constituían unos servicios de retén contra incendios, que dependiendo de la zona o de los riesgos que estaban más o menos calculados, pues podía variar entre una sección o una compañía como base inicial para atender la solicitud de ayuda que pidiera el responsable de resolver el problema que se presentaba con aquel incendio. En esos aspectos de mi época, pocos tenientes o capitanes, pues habremos pasado sin haber tenido que intervenir en esas situaciones. Se nombraba ese retén de incendios, se permanecía en el cuartel ante la posibilidad de cualquier aviso y no perder tiempo con el material de transporte y el material que se consideraba necesario para lo que se iba a acometer, dispuesto para salir, y ante un aviso, pues en un cuarto de hora estábamos en marcha. Eso era lo normal. Independientemente de eso, era otro tipo de vida militar la que se hacía en aquel momento. El servicio militar obligatorio, la vida se hacía en los cuarteles, allí los soldados estaban, salvo las horas de paseo en el cuartel o en instrucción, y era fácil una movilización de más gente si hiciera falta con simplemente tocar generala. En poco tiempo estaba todo en disposición y así en más de una ocasión hubo que hacer de asistir a ayudar a los que no podían o necesitaban unos refuerzos que no tenían para afrontar el problema. Llegabas a la zona del incendio y allí te encontrabas con expertos, con gente que conocía la situación y el problema, un ingeniero de montes, los guardas forestales, en fin, gente que sabía de qué iba la cosa. Y allí a las unidades que llegábamos, pues nos asignaban una serie de misiones, misiones que no eran técnicamente
la de apagar el incendio, puesto que no teníamos esa instrucción ni esa preparación, pero éramos una mano de obra muy necesaria para atender otros menesteres, como era el transportar elementos necesarios de herramientas o de cubas o lo que hiciera falta en las inmediaciones del incendio que se estaba produciendo, pues hacer los trabajos de cortafuegos, a base de pico y pala y sierra, pues se iban haciendo cortafuegos para que el incendio se pudiera localizar y no se extendiera. Una cosa muy importante, los bomberos y los expertos que estaban trabajando, llegaba un momento que, o bien por la luz del día que se acababa por la noche, o bien porque acababan completamente agotados por el trabajo que estaban haciendo, entonces en los bordes donde se había llegado a limitar esos incendios, se dejaban unos retenes con unas instrucciones sencillas, porque ya vuelvo a repetir, no éramos expertos, pero esos retenes se dedicaban a que cualquier vuelta a ponerse el fuego en acción se cortara antes de que se extendiera. Con lo cual, pues no cabe duda que era un apoyo fuerte y un apoyo importante. Eso en lo que se refiere a los incendios. Pero también las unidades nos avisaban y nos llamaban para otro tipo de catástrofes, como pasó, por ejemplo, en Alcira, en la zona de cuando la presa de Tous se rompió también en una gota fría de aquellas importantes y el agua vamos, inundó Alcira. Hablo yo de Alcira, aunque había más sitios, porque fue donde nos tocó en la Brigada Paraguista. Yo estaba entonces en el Estado Mayor de la Brigada Paraguista en operaciones y allí desplegamos. ¿Por qué? Pues porque el agua había inundado todo el pueblo. Además, todo lo que caía de la presa se enfrentó a un muro que se había construido posteriormente para pasar una carretera y entonces el agua bajaba sin control y en el muro aquel frenaba y se extendía el agua por toda la ciudad o todo el pueblo. Entonces hubo que limpiar, sacar personas que también intervinieron helicópteros de las fuerzas de aeromóviles nuestras de tierra y sacaron a mucha gente de árboles, de tejados y demás. Los que estábamos por tierra, pues lo mismo, limpiando, quitando obstáculos para que corriera el agua y apoyando a la población civil que se había quedado como están ahora, sin comida, sin agua y demás. Allí llevamos cocinas de campaña, también hornos para hacer pan y allí se fabricaba el pan, se hacían comidas y se distribuían entre los vecinos, a la vez que se limpiaba todo el barro, se intentaba limpiar las alcantarillas, cosa que ahora está trayendo gran problema, porque claro, no se puede tirar todo el barro por la alcantarilla porque llega un momento que la solución es peor que lo que había venido antes. Se acaban de obstruir del todo y entonces el problema es muy, muy grande porque al no poder correr el agua lo que hace es subir hacia los desagües y llegar incluso a entrar en las viviendas con el consiguiente peligro de infecciones, que es una agua ya fecal, aguas podridas. Entonces todo eso había que intentar evitarlo y en eso, dirigidos por los que entendían, nosotros hacíamos el trabajo de mano de obra no cualificada, pero fundamental. Bueno, pues en esas circunstancias, pues todos esos años, estamos hablando de los 60 al 80, el ejército ha tenido grandes experiencias de colaborar en estas situaciones de emergencia que había que echar una mano porque faltaba gente y faltaban medios para resolverlos.
Según fue avanzando el tiempo, pues nos encontramos con que vamos a llamarle las directivas o las direcciones, mejor dicho, las personas ocupadas de resolver los asuntos de protección civil, pues bajaron de nivel de conocimientos. Hablábamos antes de ingenieros de montes, de expertos forestales y demás. Pasaron más a ser cargos políticos con menos conocimiento del asunto. Y bueno, a mí me ocurrió una, fuera de lo puramente militar, estando veraneando en los años 80 en el Valle del Tietar, también hubo un incendio muy gordo que cubrió a cantidad de monte, amenazando cantidad de urbanizaciones que había por allí alrededor, y no hubo en aquel momento lugar a la voluntariedad. La Guardia Civil pues empezó a movilizarnos y nos movilizó a todos los que estábamos por allí en edad para que fuéramos a apagar el incendio. Allí fuimos, se nos colocó a las órdenes del responsable de la protección civil de la zona, entre Ávila y Madrid, y, y la verdad es que corrimos unos riesgos tremendos. Yo que tenía la experiencia previa de otras colaboraciones con protección civil desde el punto de vista militar, pues cuando llegamos allí los vecinos y nos dieron una pala o una rama gorda para ir dándole al suelo y apagando para que no se extendiera más el fuego, pues nos pusieron en unas direcciones que hubiera sido un auténtico, vamos, un desastre en el caso de que lo hubiéramos cumplido. Hubo otro caballero que estaba por allí y yo mismo le hicimos saber al que dirigía aquello que tal y como nos estaba mandando que nos dirigiéramos hacia donde llegaba el fuego, de arriba hacia abajo y frente al viento, pues lo que hacía era meternos en una hoguera a los que estábamos allí intentando apagarlo. En fin, aquello se solucionó, no, no haciendo caso al director, y bueno, el incendio prosperó y ahí ya al final pues llegaron unidades militares y como he dicho antes, poco a poco se subvertó aquello. Seguimos el, la, la prestación o la colaboración de, en casos que no eran ni incendios ni tampoco desagües ni inundaciones, pero por ejemplo llegó el caso del Chapapote cuando se hundió el Prestige. Ahí también hubo una gestión bastante deficiente por parte de las autoridades que le tenían que resolver el problema y al cabo de unos días pues también se nos avisó a una serie de unidades para que fuéramos a frenar aquella suciedad que entraba en todas las playas de Galicia. Y allí me acuerdo que estaba yo mandando la división Brunete en aquella época, precisamente en fechas inmediatas a la patrona de infantería, al 8 de diciembre. Estábamos dentro de lo que cabe en la festividad de la patrona, y también llegaron las órdenes de que había que empezar a mandar grandes contingentes, unidades tipo batallón, a Galicia para limpiar y contener la, el, el vertido de chapapote consecuencia del hundimiento del Prestige. Y allí estuvimos, pues yo recuerdo así en números redondos más o menos, de 3 a 4 mil hombres en sucesivas rotaciones de la división, de todas las unidades de la división, que pasaron por Galicia ayudando a limpiar aquello. Allí también nos encontramos con muchos voluntarios, personas con buena disposición, con ganas de ayudar y con ganas de ser eficaces. Pero ¿qué ocurre? Pues
en fin, es un grupo muy amplio de personas sin una preparación, sin una dirección, sin organización ni coordinación, simplemente con ganas de hacer, pero eso no es lo más eficaz, ¿eh? Y entonces allí estuvimos mezclados entre los voluntarios, que políticamente era bueno y también la ayuda, pero les faltaba eso, una dirección que les llevara a cumplir con lo que tenían que hacer de una forma bastante más eficaz que simplemente con buena voluntad. Pues allí también estuvimos, ya digo que varios meses, el, en rotaciones sucesivas, más de 3.000 hombres de la división, más otras unidades que también fueron de otros ejércitos y del ejército de tierra también. Bueno, pues en esa estamos con esa estructura que yo creo que ha funcionado o funcionaba más o menos, pero le faltaba una preparación técnica. Éramos una mano de obra, éramos una gente con espíritu de sacrificio y que no mirábamos horas ni si era bonito o era feo, gustaba o no gustaba, sino que había que ayudar. Y ahí conseguimos pues ayudar en muchas ocasiones y desde entonces hasta ahora pues el ejército siempre ha estado, los ejércitos han estado dispuestos a cumplir esa misión, que la tienen bien clara tanto en las reales ordenanzas como en las leyes de defensa y de seguridad nacional que están en vigor. Yo la verdad es que me cuesta trabajo el, el pensar que haya a estas alturas, después de la experiencia y una vez constituida la UME, que ahora hablaremos un poco de ello, pues que haya habido tantas dificultades de quién es el que dirige, quién es el que coordina, quién es el que maneja los medios que tiene, si tiene capacidad ese mando, de dirigir toda la cantidad de personas, la cantidad de medios necesarios y cada uno un poco a su aire, con buena voluntad, algunos policías locales, ayuntamientos y demás, pues iban pidiendo aquí y allí que les echaran una mano, pero a la larga estamos viendo pues escenas en las imágenes que se dan, pues oye, cantidad de personas empujando el barro y el agua en una dirección hasta echarlos en unas alcantarillas y según lo echabas por la alcantarilla lo escupía porque la alcantarilla ya no cogía más. Y ahora están temiendo que si vuelve a llover, si las alcantarillas que estén saneadas y por ahí pueda correr todo lo que caiga, pues a ver qué va a pasar si no vamos a volver para atrás. Bueno, pues toda esa coordinación y organización, pues es lo que se echa más en falta, ¿eh? Elogiando, vuelvo a repetir, la buena voluntad de tanta gente en querer ayudar. Siguiendo con la colaboración, pues en los años 2005 hubo un incendio en la zona de Guadalajara que costó la vida a 11 de esos bomberos y voluntarios que actuaban para apagar aquel incendio. Triste es decirlo, y yo creo que ahí la política tenía que tener en cuenta la situación, es que nuestra organización territorial, la estructura territorial de comunidades autónomas, pues deja un tanto que desear a la hora de atender un problema de estas características. Ni la autonomía tiene capacidad ni tampoco autoridad legal para resolver un problema como el que estamos hablando, de ahora de Valencia, ni tampoco el resto de autonomías tienen las capacidades
por sí solas y a su aire, de decir, pues yo apoyo de esta forma o de otra. Eso tiene que estar a un nivel superior, a nivel gobierno, y el gobierno del Estado tiene que poner el orden, la organización, los medios que hacen falta, un estudio claro y los medios para resolver los distintos problemas que hay, ¿eh? Cosa que no se está haciendo, y aunque haya buena voluntad, pues no hay esa eficacia necesaria para resolver un problema tan grave, ¿eh? Después de aquel incendio con muertos y la falta de coordinación y demás, pues aparece la UME. He leído hace poco en uno de estos comentarios el gran invento del presidente Zapatero, que a la vista de lo que había pasado allí en Guadalajara con esos muertos y demás, pues pensó en que había que tener una unidad a nivel presidencia de gobierno que resolviera estas situaciones. Las noticias que yo tuve, y creo que son fiables, es que esto se le ocurrió a un general destinado en el ministerio, el general que además había sido subordinado mío en su día, pues estaba en el ministerio destinado, visto el problema que se había producido, pues le comentó al ministro Bono que sería bueno tener, como los franceses, una unidad militar para que de una forma eh, bien organizada, con una dirección, con un estudio, con un puesto de mando adecuado, pudiera dirigir y ordenar y contar con los medios y utilizarlos que fueran eficaces para resolver el problema. Entonces, ahí había ahí sigue siendo, creo que no ha habido cambio. En Francia, una cosa que le llaman FORMISC, Formaciones Militares de la Seguridad Civil, que está encuadrado en su ejército de tierra, justo con unidades de ingenieros. O sea, dentro del arma de ingenieros, pues tienen esa unidad con personas familiarizadas con estos problemas, instruidas y preparadas, y que llaman los zapadores bomberos. Zapadores bomberos que son los que actúan a petición del gobierno cuando se da no sé cómo estamos de tiempo. Estamos bien. Se ha incorporado con nosotros el general Fontella. Le voy a pedir al Ah, general Fontella, por favor, que corte el vídeo, porque estamos teniendo problemas de señal y estamos dejando la banda ancha para la voz. Si puede mi general cortar ahí, perfecto. Adelante, mi teniente general. Es que se ha incorporado el general Fontella al programa. muy bien, pues bienvenido. Bueno, pues estaba hablando que la idea de la UME, por noticias que yo tengo bastante contrastadas, pues fue un comentario de un general destinado en el ministerio al ministro Bono, diciendo que dado la falta de coordinación y la falta de buen entendimiento y de buenos apoyos entre las comunidades y entre unas y el gobierno central, pues que sería bueno disponer de una unidad tipo francesa, de esas formaciones militares para seguir para la seguridad civil, y que está encuadrada en el ejército de tierra, en una unidad de ingenieros con especialistas, ya que ellos denominan zapadores bomberos, ¿eh? Y a ellos, cuando tienen que actuar, se les agrega a los helicópteros o los aviones apagafuegos o a los medios que haga falta, pero la unidad que dirige a las órdenes del gobierno central la situación, pues es esa unidad, vuelvo a repetir, encuadrada en el ejército de tierra francés.
Bueno, aquí han dicho que fue una idea, una luz que se le iluminó al señor Zapatero. Para mí, más que eso, fue un comentario que hizo este general al ministro. El ministro se lo trasladó a, al presidente Zapatero y ellos, pues, dieron luz verde a estudiar la organización de esa unidad militar. En su día sería la UME, la Unidad Militar de Emergencias. Bueno, pues dentro de lo que cabe y siguiendo la dirección la experiencia francesa, no era una mala idea. Ahora, claro, el problema surge cuando ya se da un poco luz verde. El ministro nos comentó a los tenientes generales de la época la idea, preguntó que qué nos parecía. Bueno, pues la idea en su conjunto no es mala idea. Ahora, una unidad militar, su dependencia orgánica era directamente del presidente del gobierno, pues ahí sonaba un poco raro, ¿eh? Y fue una objeción que se le hizo al ministro de Defensa, existiendo ejércitos distintos, si iba a ser una unidad que iban a participar los tres ejércitos. Estaba el jefe de Estado Mayor de la Defensa con sus órganos de operaciones y demás, pues poner una unidad militar directamente dependiendo de una autoridad política, sin más, para todo, para su utilización, su instrucción y su orgánica, todo como unidad militar, con sus graduaciones. Ahora mismo, pues me parece que son 4 o 5 batallones lo que tiene unidades de transmisiones, tiene de cuartel general, tiene un teniente general al frente, en fin, que es una unidad militar. Entonces, yo creo que la orgánica debía colgar esa unidad del Estado Mayor de la Defensa y a través de las órdenes que recibiera el GEMAT, pues ponerla en marcha y controlarla y darle los refuerzos que necesite, en fin, todo el funcionamiento que es necesario. Después de mucha discusión, pues bueno, pues se quedó en que en vez del presidente pasaría a ser una unidad dependiente del ministro de turno de defensa. ¿Qué lleva eso consigo? Pues que, quieras que no, ahí se mezcla la política con el empleo operativo de una unidad militar. ¿Qué ha pasado ahora? Pues ya hemos visto las declaraciones de la ministra de Defensa, del ejército está para muchas cosas, pero no está para todo. Y siguiendo la, la trayectoria de esa conversación o de ese pensamiento ministerial, pues el jefe de la UME, anti todo, ¿no? O sea, eso de disponer de 1.000 hombres en las inmediaciones de la emergencia y no hace un político. He leído una comparación un tanto. Pues, hay un incendio con Mi general, gente en estamos los teniendo, balcones. mi general, ¿me escucha, mi general? Estamos teniendo problemas ahora mismo en los últimos 30 segundos de comunicación. Entonces, Auxilio y las llamas por encima del tejado sí, y una acción de bomberos Dime, sí, mi general, es que estamos teniendo problemas de perdona. comunicación. Estamos teniendo problemas de comunicación y aprovechando lo que es el corte.
el corte del programa. Vamos a cortar Ahora ahora. se oye. Se oye muy mal. Se oye muy mal, mi general. Entonces, vamos a cortar. Como tenemos que hacer el corte de la segunda parte, y prosigue Sí. usted en la siguiente conexión. Pues, queridos oyentes, como les digo, vamos a proceder ahora mismo a cortar por problemas de comunicación y seguirá el teniente general en la segunda parte porque estaba haciendo una magnífica exposición. Sigan con nosotros, por favor. Sigan con nosotros.